Baisha pamba Asia pa peina koina na amayu mahina weruma yang dewengan de programa mi pen de programa entero wete wa pedu se wakira wahina ka al hatorador mano pera. Ini un pastor Emilio Vázquez estaba coronel abogado departamento de Itapuebla peina yeputa sombra TV me guima de quere abuasa uma PM tenía brazo rompe espalda a veñan de un pastor Sergio Ndibey y Catujan Maisha ya en Dumahina ya de edición 654 de Cal Hatorador mano fuera el tema en 654 Primera de Corintios capítulo 15 ya jamás veina versículo 33 de donde yo teore mi marique y fuera el tema ina pecha na ame más 595985162 ya en línea de contacto pearupilla y monguetalo y estamos en la bene mensaje mi depende ni por andu bene peticiones y fuera a pecha y cuputi bella ese coca al hatorape y narique y fuera a llegue línea personal veajina llegue entero veteave como guajina el mensaje y fuera como guañe por andu y fuera a pecha veita pisa oñe boyao aprende se ve ojo hina oñe contactamos a hoy me tu otro y que añan de grupo peja bueno y gusto y ma ojo hina be catuga algunos ven guana boya vamos a la y lojo sí resulta ser que amo ite YouTube a la página para seguir la y fruto la añan de trabajo porque pe YouTube lo está hoy que capacitado pues por hendú o por andú pero ya una ya con algunos conocimientos entonces ya ahora como base y de provecho y te va a tener herramienta y te o tecnología allí pues tiene escuela y te hoy yo escuela te hago hoy que cada hija torabe hoy que la estudio gustacho pero escao hindú ya pues acá o anotado esca o por andú para yo aprender más. Entonces ya con angañan en dua hina alguno mi oye que YouTube en dua que en el programa en dua co caída torá pero con estudio de Corintio por ejemplo ya está itimba es más esa cacho de escuela hey itimba es más esa cacho vale paite coina ya lo itamba esa nañan de caiweña hago la ya ye por acá la cua pina la estudio ya en duhan maya anotahan maya investiga Anina la aña semana upape costumbre la a lo mala cada día de congregación de yajaja ya hindú pepe ya algo ya moiti circulito y de versículo arija ya yumaña mombola ñan de biblia haga otro reunión pe ya allí la ñan de biblia no anda ahí pesa a ver cuá hoy de luna viernes va esa ya ese versículo otra versículo lo está va esa ya mo a volar ya cada versículo Yambo, voy hasta ya no, ya la información. Vea, llegué para Sergio, ya pues añade, entonces go te envía por los invitados de caja, autopágina, pe YouTube, ahí ja Torah, vea, Pastor Sergio, ya ponen de video, mina, puede editar, pesar ver mi audio o correa, y nada, o para el grupo, ve ahí, puede ver fondo musical, jamba, vea, llegué esta pizza, fuera ahí, o Mozambique, llegué a cuatro grupo. Hoy otro grupo con grupo pecho ya pibe yo programa Tora. Bueno, oye tema de fuera ya me va a ver la pendiente el número de teléfono cualquier cosa cualquier consulta me amo más ya pues se pendiente putino y mi pendejiro y mi pecho putino seamos para línea personal ya con línea activa y que tú ya me EPM ahí ya ese me catu y ve oye tema de que sí, a ver, hay algunos y muchos son valientes solamente en su boca, pero como vos decís, cuando se viene una lucha ya empieza a renegar inclusive del Altísimo. Respecto a lo que fue el comentario Primera de Corintios 15, 30, 32, si estamos dispuestos a morir por la fe en el Mesías, ¿sabes? Acá la que me la pero tú cualquier problema hija ñan de yara y hey moiner no es ahí por nada ya tú ñan de yara de moina brena ay qué bueno ñembo es que lo intaje Henry Pau hinando y coyo verla super gusta tú ya por encima ya huevimos y pues hoy qué bárbaro ser humano o sea acá la que me ve va te cota la persecución va a la añete te ahí te veo por donde lo intaje ya para el Mesías de para cumplir algún mandamiento bíblico a la pecha ya pone ayuda otras y donde va y cota pues
Pero vi con el todopoderoso es donde es negata vio. Con hay tipo problema y lo ya en de ya vio imagino. Disparo. Ay, ay, ay. Bueno, sí, en el verso sería 33, ¿verdad? ¿A qué se refiere Pablo con decir las malas conversaciones? ¿Será acerca de algún tema escritural o cualquier conversación? Bueno, 1 Corintios 15:33, va y Pepe. No erréis, ni que vaya equivocar y se vea. Las malas conversaciones corrompen la buena cosa. Malas conversaciones. Y sí, puede ser respecto a la doctrina y puede ser respecto a los comentarios de Yapoa Particú. Aparte de la. Sí, la niña tendría la niña de comentario. Va para la yaea, va para la oncean peñan de Yurui. Va vocabulario para Yaipurú. Ñan de Yurú tie mía. Ande es en dueteino tapizado y puro teía Yurú tie donde increíble se pala. Pues este con la mío oye, este ahí es en dueti o uti porteño ti Argentina guati tapizado. Hay un taitei ese o sea de vecino. Andan este paraguayitos a ema que tú ahí curepie tema. Pa y copia. Pues oye pegas la la yuti un besaira. La yuti palabra corrompida mía pues este y oye puse al toque hoy. Increíble esa la ñan de cerebro, esa la humía pues esa va es las cosas delicadas espirituales pero la ñan de cerebro no filtra seis humía ya. No, hasta no, pero las cosas pesa mundanas que palabra obscena, palabra bahí, pojiche, pues euga. Sí, ahorita pisaste, yo conozco. Y una vez le tuve que decir a unas personas que y este hombre, y gusto la ñañe mungueta, es venir 10 cuapo peñija a mina. 5 minutos lo ñe mungueta, vengo uno de hoy, me la 500 palabras va y puse se más cansemos y a la otro y socios a ponerse que se de tu mismo esta vez ya tu ahí se nega tu a compartir en 10 porque no sé un va a poner pende yuru y la pende na peñe me está en cuenta eso la pende pepo y la pende yuru y la pende para y vehícula y ñe cuera la repetición a ver porque son cosas muy sucias lo que usan va y si pesa esa increíble, gente, no me alivio. Ni me alivio en cuenta, eva la idea, por lo menos, tico, no me interesa, ni la idea para hoy, hoy va ahí. Ahí te puro se más la niña, y pues no, pues tengo ya para eso. O si no, hace que ni mon que está tan peamos. Después problema, pues niña, ya corregir el vocabulario, por favor. Y tuve que decirle, esta ya, pues, son personas del mundo, pero. Nace por ahí porque oigo tiempo de primer lugar pero me mantengo a mi segunda persona porque la casa de pata me hace trayectorias allá. Bueno, mirando un poquito acá el comentario de Pablo y lo que pregunta acá la persona, sí, hay que cuidar las conversaciones que recibimos de otras personas a la ñande ya la oncea lo mitad yurui a la oncea ñande yurui ñande me haya cuidado. Más todavía nosotros que decimos que somos hijos del Eterno, del Todopoderoso. El año de vocabulario, el año menos. Ani se tengo la hermano cuera niña y ya vete guaula año de yupotias. Jala año me ya ve otro día tu ñande uno más de ellos. No, Dios en la escritura que se conviertan ellos a vosotros y no vosotros a ellos. No, de varo ya cuidar, ambas. Bueno, y esos son, a ver, por ejemplo, pero esos son palabras comunes que no afectan la santidad. Por ejemplo, a veces hay algunos hermanos que usan mucho la palabra de rasores. Bueno. Pero estas palabras son palabras corrompidas, por ejemplo.
o está permitido hablar de esta forma. Bueno, jaupalangueteja es cuerpo de razores. Otro dice añaray, a, añaraytipehuar, que son hermanos. Pero añaraytigo se dice, bueno, cuando alguna cosa no imposible, vio. A veces ni imposible no sé, añaraytipehuar, añaraytipehuar. El nido que es, el nido del mal que está en el agujero. Pero eso, por ejemplo, está bien, un posible, pero eso no son palabras groseras. Y me puede ver la ofensa, Pepe. El nido del mal que está en el agujero. Añaraití, pebar. Añaraití, pebar. Añaraití, nido del mal. O sea, muy bebe la pecado. Japeangua mañana con dera sore. Bueno, dera sore. Vos tenés gusano, por lo menos, digo. Por tu gusano. Puede ser ahí. Por tus gusanos. Ahí se dijo por tu. Ah, bueno, a guaraní. Dera sore. Dera sore. Y que tú. Que era tu gusano ahí. Pues son palabras que no. Pues, en el español llevemos uno. Obvio la ofensa ahí. A ver. O sea que lo que está haciendo esa persona es algo que no vale la pena. Jasopama. Asómala y allá no vale la pena. Era sobre fulano ellos. Ya sea que lo que estás haciendo ya no vale la pena y tú yupama. Pero en ese caso, por ejemplo, estas palabras no son. Ya es que tú, por ejemplo, ya se tolera eso. A ver, y deraitire. Deraitire. Bueno, este es deraitire, tu nido. Por ejemplo, deraitire será. O sea, por tu nido, o sea, por tu casa. O sea, no es cuico. Pero había otro, sí. Este no voy a decir acá en el programa. Esto ya hay que. Ya son palabras pesadas, ya no traducita en español luego ya da hipogibe más por guaraní me de cogerte la mil rameras ahí se vaya mil rameras a la guaraní bebo ya o sea español de ahí golpea pero guaraní bebo y pogibe o que no y pu pero no se dice esa palabra a veces imposible mitad ya pero guaraní me va esa mil ramera ya pues no es la guapa palabra porque pero dónde está ahí el hipogrí pero si vos le decías a alguien a una mujer que no es eso entonces Pepe otras cosas sí ofensivo por la tú mira mi palabra ya más hay brutas ya y bueno, hay y eso donde era sobre, donde era llore, escuela o mía ya. Por ejemplo, a veces no, esto por ejemplo no, gran 7. Quizás se refiere no tiene nada que ver. No es nada cabalístico ni nada. Hay palabras sí que ñandeñan de costumbre, pero la de cultura, ve, como paraguayo a veces enseñan de Yurui ya, pero no son que transgrede la Toramba, no transgredir y la mandamiento ni nos ofender al pa. Ahora, el tema está cuando decimos palabras dañinas. En eso se refiere Pablo. Y es a mí otro o ofensiva. Dañina o ofensiva al padre, o dañina o ofensiva contra el prójimo. Pepe sí ya otra cosa, man. Tamaña mía, a ver, transliteración me parece muy pea. No se dejen engañar, las doctrinas malas corrompen las buenas conductas. Por ejemplo, se refiere a doctrina. Falsa doctrina eteino aerovia iteino pea chau. Aerovia iteino mía falsa doctrina. Añe pues no predicar falsa doctrina. La nerenduete y aerovia pea es perjudicar donde hay. Bueno.
Si es posible, tenemos que tratar de hablar la buena doctrina. Pega la ñande, tenemos que tener por costumbre eso, hablar de buenas doctrinas. Ya a mí, ama que se añe, a ver la, añe, pues, añade, si no podemos, o a tú que hay, a te a propósito a veces con ya pues. Bueno, hablando de corromper la buena costumbre allá. Acá te tenemos al popo y a ver ahí. Y a mí, a mañana hoy na vim, va, ese ya cobra 33. No se dejen engañar. Las malas compañías, ay, mina, a veces, pepe, ay, coay. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Las compañías inadecuadas tuercen la buena conducta. Otra literación. Las compañías inadecuadas tuercen la buena conducta. Casi ahí y lleve ojo preso liga ve yo lo inta. Doigo veo yacaré lleve ya jugar liga ve. Otro obliga ciudad jugar oíste. Di, pero ya hermano. A ver, ese hay puro ahí ve y a ver lo inta. Pero eso no es una guaraní, ve. Está se controla caria. ¿A qué se refiere el término de bárbaro? Uno de los términos que suelo escuchar que vos usas mucho. Ya. A ver, y fumo martillo en la caria. Pero ya lindo más. De bárbaro. Que bárbaro es una palabra española, no, es guaraní. Se refiere a eso, a esas personas, mi persona y salvajetea, más los vikingos, los bárbaros, salvajes. De bárbaro, cuando digo algo es que es muy salvaje, ya, y tú en ese sentido nomás yo uso. Los vikingos, sí, los descendientes de los vikingos, los bárbaros. Y ahí salvaje, destructor. Mira, uno viene y pone ahí la porte. Y nosotros los paraguayos usamos de bárbaro a medida de ya ponderar la cosa. Él le ponen vaya, la pinta, exagerado y tema, ya y tú te van de bárbaro. Sí, se puede enseñar, reconozco. Pero no va a corromper, pues esa es la buena conducta, vaya. Ya fuera conversando y la buena conducta o cambia. Lo que corrompe la buena conducta son aquellas ligas, aquellas palabras de los italianos ya pona pea ya pero en el proverbio me andele no coge pamo de la niña mañana juntala mi chagua persona. Salmo me hago de Salmo 1 me hago y pamo y niña juntaña porque niña juntaña no torcetan de la de buena conducta. Hablan de buena conducta, hablan de decisión de hacer bien las cosas, de hacer las cosas justas y correctas para la buena conducta. Oye, torce, por ejemplo, está con la criminal mondaja asesino, o sea, da peche ya cuengo fulano, algunos, y si cuere ya abuela mía. Y se torció su conducta. Oye, junta. Cuando ella ve y junta no abandonáis. Y de alguna forma ni siquiera empezó a temerle mal al Todopoderoso. Tu chaco ya de corregir ya gobierno al Todopoderoso, ya estudiaron las palabras, ya seguimos, ya cumplimos, ya guardamos, ya cumplimos, ya respetamos ahí a la pina. En eso consiste ella ya mucho malo pero es por la misericordia del Todopoderoso y por el sacrificio de sus hijos allá. Que ñande, hoy coño de la santo, por lo menos ñande ñebe. De carácter, de conducta, mi vez te ima, es más onda ya por verla, o por agredir, o por dañar, o por ofender al Todopoderoso. Inmediatamente ella captaba a un tapizada persona, mía, ñande debía ser la ñande conducta, mía mala compañía. Pues ñande ya apartamos, mía, bueno, allá y catú, ya iba. Va, y es bota. Estaba en la fecha, al día la misa había allí. A lo mejor ahorita se su coseo cara ahí, pero a pillar y ahí
que son personas que no están dispuestos a cambiar, pero ya de utilizarse hoy hay algunos. Ya de corrompeta hoy hay. Resulta ser que alguna persona ñandela ñande correcto, ¿no? Ñande serio, ¿no? Ñande responsable, y ponado delante del Padre. Hoy alguna persona, hoy por usar la ñande imagen, hoy por usar la ñande vida, la ñande herera. Y que tú jamás echado algunos beneficios a pecoña de monguiata, pues allí ya apartan de algo y tal. Por eso que es bueno tener discernimiento de espíritu, discernir los espíritus en la Biblia. Algunos hay no demonios fuera ya pilas jamás ahí. No, discernir los espíritus es la transliteración sería discernir el ánimo de la persona que está junto a ti. Esa es la transliteración, el ánimo. Va, ánima, espíritu o ánima ya. Va ánimo va intenciones para un de mi persona. Upeango la hice upeara. Jaumia de la yeyune al todopoderoso. Cato jamás ya catamba eva la va intención va ánimo para una persona ni emboyaña de oña amiga se o visita se la de familia, pero no, cuidado. Estamos en tiempos duros y difíciles. Somos santos. Ahorita cato está uno no desea unos beneficios y a nivel yo por experiencia le voy a decir, sé por experiencia esta pendeja, hoy puse tal la vende ñande apellido, ñande hereda, ñande imagen, porque ya ñande la gente ñande cuaja y cuaja, jaumisa guave, eso ye puse, oye no sean ventajas, ñande muy cuidado con eso. Bueno, entonces a mí que ya cometí equivocaciones igual. La conversación recibía o ella pueda la mandi y actúa y pocane de vila de buena conciencia, de buen carácter, de buena costumbre. Y velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Aquí pregunta, ¿será que está bien esta traducción de no pecar, ya que es imposible que el ser humano no peque? Bueno, a mí velad debidamente y no pequéis, Reina Valera. Bueno, vamos, mira, hay que prestar atención a esto realmente. 15, 33, 34. Transliteración Biblia Católica. Despiértense y no pequen de ahí, a ver. Y despiértense y no pequen de conocimiento de Dios. Algunos de ustedes no tienen nada. Se lo digo para vergüenza. Más o menos pillamos lo cual. Y es a mí, 15, 34. Se disculpa. Y que ahí ya dice la Biblia. A ver, entren en razón cómo es justo y no pequen más de allá. Porque algunos de ustedes no conocen a Elohim, para que se avergüencen, lo digo. Bueno, acá no está diciendo que no cometamos ni un pecado y que seamos súper. Ahí para Pablo y sea. Según ya está con otras ediciones, ve, a causa de que no conocemos al Todopoderoso y su palabra, y que tuya ya pues están da ya cuairupi, do utaya su vez, pero que no dejan de ser pecados. Hace poco, Nari ya le dejan a ti mensaje, y a ti tapizar o en duda cueñan de audio, y hacen opea ya por ahí. Hacer algo entonces pescado, pues se vaya poco, se vaya ahogadas a ellos. A revisar la Biblia o topado en un pepe. O sea, hay cosas que muchas personas hacen. Hay anormal, van de un día. Arriba, arriba ya ponte a oír. Pero cuando escucha que es pecado y que le desagrada al Padre y que está en la Biblia, o pecado topa, la pinta ahí, entonces está cerca, entonces nada, ir a el beso. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Que muchas veces pecamos involuntariamente. Y vive mi ella eso. Por desconocimiento del Todopoderoso su palabra. Estamba ella pone ahí, no de estudiar y de parte, o sea, entender ahí curí.
Porque muchos hermanos que hoy me estaban diciendo que están corrigiendo doctrina y estaban pidiendo perdón porque han enseñado mal. Perdón al Padre, ¿no? A mí, sí, pero al Todopoderoso allá. Pero sí, porque ellos pensaban, "Ay, para hoy hoy poner, entender poner, pero con anga, gracias a este programa y los estudios bíblicos que hacemos, a la evidencia, a los pastores, a los teólogos, a los hermanos evangelistas, sin mirar la religión, ellos dicen, bueno, hoy poner, por ello equivoca. Y están pidiendo perdón al Padre, ¿verdad? Borrón y cuenta nueva. Es decir, pensando que Jacuera o ya popular la cosa había sido o ya hubiera, igual era pecado. Aunque ellos pensaban que no era pecado lo que hacían. Apenas con la Pablo de ir a mí que el creyente no va, no, que el ser humano no peque más. Cierto, eso es imposible. De alguna forma, alguna vez, vamos. Involuntariamente o ahí, a veces por debilidad, pero cada caso tiene su historia allá. Entonces no se refiere a eso. Mm. Velar debidamente. Claro, y para la niña tendrían a parte ya velar debidamente. O sea, era que atento, orando, ayunando. Que atento, concentrado, conectado a la palabra. Y que tú jamás ni por desconocimiento al Todopoderoso en Mondoro es pecado. Pero también el apóstol Juan, que si pecaremos, abogado tenemos. Que si pecaremos. Eso es, a veces ya cometemos más pecado. O sea, ya vete y seguro llegues allá. Que es el sacrificio del Mesías, su muerte, su sangre derramada. Que si nos arrepentimos, que si pecamos. O sea, que si violamos la ley o algún mandamiento que está vigente. Porque pecado es violación de la ley, primera de Juan 3:4. Eh, bueno. Eh, que es amigo, a ver, y bueno, sé en primer lugar, sí, ustedes si quieren, y qué tal consejería. Ese es mi, el padre me no sé palabras, ya me está bien. Pero acá preguntan si un pastor es lo mismo que un sacerdote, que si le confieso mis pecados, ¿será que usted también me puede perdonar? No, el tema está acá. Ahora, respetamos todo lo que hacen los sacerdotes, todo que ya hemos hablado, este tema en mi caso, y vuelvo a decir, ya hemos una vez, jaja, en este caso, sé, ni pastor Sergio ni otro pastor, no te vamos a poder perdonar si la ofensa no es contra nosotros. Pero si querés o sea, nosotros tenemos don de consejería. Jare repulséramos upe favor del Padre orero orecua y capturo ñe orendie. Jare mombe uséramos lan de pecado de mombe uta. Y que todos muecha orero aconsejande va para ella pues. Pero de perdonar el Todopoderoso. Jaupe persona y mera hoy una persona de dañar pues de la de solucionar la de nosotros los pastores no tenemos poder para perdonarte porque ahí gore contra venderla de fallar. Fallaste con alguien o con alguna persona, no sé cuál es el caso. O sea, si ya pisamos el de oye, éramos en 10, yo consejería, te voy a decir, me querés contar tu pecado, me vas a contar, obviamente. Pero pues está a ver, y hago entrañante. O sea, se respeta la. Era muy tengo, otra semana, ver lo mismo, ya pido ese ti pregunta respecto a eso, Guri. Ya aclaramos, güey, ahí, Guri. Entonces yo no puedo. O sea, si tu intención es, bueno, quiero tranquilizar mi conciencia. Ay, no, está pastor Emilio, voy a confesar ese pecado. No, más hay que confesar ese. Che, no que tú más, pero es un usted no sé. Es que todo muestra es recibir consejo, orientación, ja de alguna forma eres cojamao paz. Pero es completar la pedir perdón al Todopoderoso y a la persona al cual dañaste. Pepe, un día le confesaran delante de pecado. Bueno, allá poner ese pecha curí, fulano, sultano, hay votarse perdonar, fulano, sultano, rulano, hay equivocar curí, bueno, y tu pero hay que pedir perdón. Y al Padre por haber hecho el mal, por haber violado algunos mandamientos, pecado de violación de la ley. Bueno, oímos, güey, aclarado, pedaco tema.
Más 595-985-162-975 en línea de contacto. A los que están necesitando consejería. De modo, a veces oye que sé y conciencia no ir tranquilos y no hay que tener una orientación. Eh, ¿Se entiende eso? En ese caso, lo único que puede ser igual a un sacerdote es que nosotros no confesamos a nadie lo que ustedes nos dicen. Mi país, ellos tienen una ley, un código donde se le oye confesaba, no me veía, ni yucato no se. Ese es un código ético espiritual que se tiene que hacer, sí o sí. Si en calidad de guía espirituales, nosotros, sea quien sea, si se nos confiesa algo delante del Padre, ahora, si perielo y están entregarnos a la justicia, ya otra cosa. Ya una vez, ya ni 15 días, ya puedo comentar. Bueno, queda entre nosotros eso. Discreción en consejería. Bueno, hoy tengo que hacer comentario ahora. Cierto, verdad debidamente y no pequé. Pero ahí niña seina, pecado y la tema, a ver. Dale, está entonces, en obediencia, hermano, hermano Adán, saludo, ucraniano. Bueno, Yeshami, ¿alguna pregunta más respecto? No, más, a ver, peigo. Peigo, total. Pero dirán algunos, ¿cómo resucitan? Claro, ¿por qué decían así? Porque no creían. Algunos por dulce y si ella tanto robiamos ahí sí el Mesías. Bueno, pero el Mesías, la resurrección que el Mesías hizo fue en Jerusalén, Israel. Y los que no están creyendo en la resurrección está en Corintio. Después de mucho tiempo de la muerte del Mesías. Así es que no, ni siquiera nos echa ya el Mesías. Va a echar pico de pretender que es o pero la ñande la tema, ñande ya lee la Biblia allí a la cosa sucede en un mismo lugar entero veco. No, el Mesías sí hizo resurrección de Lázaro y demás. Eso fue en Israel. Ahora, los que cuestionan la resurrección ya están allá en Corintio, en otro tiempo, otro año. Ya no, ya aunque está en de más o menos, vea, año 56. Mm. Y más o menos ahí con más o menos, sí, 25, 26 años después de la muerte del Mesías, 30 años por talento después de la muerte del Mesías, pero en Corinto, personas que no, ni siquiera han escuchado o sea, a mí andemos a ti el Mesías ya puede ver a Israel por milagro, todo el mundo ya en ese momento tenía que creer. Antes de la cualquier cosa hoy coja al toque y cuapaite porque ya dejó la tecnología. En ese tiempo con Juana Carta, Juana Escrito, daré veo, hijo, daré, en 1970, 75, 80, la carta Uyin. Se mandó, ay, a mi tiempo. Sí, ahí más, sí, carta la tema, teléfono de comisaría Jare o si no de Juan, si el mismo Colonia me va el teléfono. Es Juan Antel, cobeja de Juan la número de teléfono no es más, no está donde eres, coño ya, es no carta. O si no, uno lo mitad algún lleva alejado, uno Buenos Aires, si no Paraguay, o de la carta a mí, es que la mí, haga, ahora allí la respuesta. Ay, Guatamina, mi ambos días, pico, el tiempo del Mesías, tú. Camello, Ari, Wibi, Barco, ve. No, nada, igual al toque. ¿No? El Mesías por resucitar Lázaro, ve al toque, nada, moite, para Israel, ve al toque ya, moite, Corintio, medio, no. Así es que hay muchas cosas que ya actualizan, va a haber actualización de tiempos geográficos y espacio-tiempo de la escritura. En conciencia esa cuepa pues tiempo de la cosa como puede suceder pues voy kilómetros para año yo he visto mi conviene y la petulia a pb está ahí es villata así que no respondiendo un poquito adelantándonos un poquito esto a ver 35 de la para la algunos islas no
Dorovía y el Mesías ya puede ver la resurrección, porque ellos no estaban ahí, no vieron. Y pasó después de mucho tiempo, 26, 27 años después, en otro lugar. Ay, bueno, Yeshami. Los malos compañeros de la fe corrompen las buenas enseñanzas. Maimina, hay otra literación a Topamisa, 1533. Los malos compañeros de la fe corrompen las buenas enseñanzas. Es necesario tener bien en claro y evidenciado las doctrinas para que nadie nos engañe y nos desviemos de la verdad escritural. Tremendo va a ser. Para que te la ya desde cómo vienen claro la doctrina, desde cómo estudiarnos es claro evidencia. Cualquiera me mandó humo ahí de cualquier cosita ya era obvia, porque hay personas así. Ese a mí cueje huevo buscar ese video lo mitad de dos personas que nevaron a escuela o yupija huitila cielo peja oye ángel día la ángel le cuera entregado y super manto jamba eja hoy que jamos en la fortaleza de Satán y ya pues güey jamba esa alguno lo vía la meta y te imba y upepe la no concorda ya la Biblia a mañana se pero te coten de ley este tema la Biblia la aerovía mala ella o topa upepe la fortaleza del Satán pero topa la alma cuera o upepe la esta y alma nga y upepe espacio ve PTI cuartel de Satanás, eso es la ángela túnica ahora jamás porque son las almas de muchos creyentes que están desviados acá en la tierra. Y muy comido en la Biblia. Él no me inventa. Pero si vos no estudias la escritura, vos medio te convence lento ya luego. Te voy sentido lento ya, pero no juego la escritura. Así que, y entenderán ahí la compañero de la fe, y ande oñemos hermanos mía. Cuidado con eso. Hermanos en la fe, tienen que creer la sana doctrina, la verdad. Tienen que tener evidenciado la cosa. No porque todos creemos en el Todopoderoso. Están en la orovía en el Mesías. Andas ahí, upean de mala hermano, bájenlo ahí. La tuba pitelo ahí está. Tu shan en botavía ahí. A ver, ¿quiénes son nuestros compañeros o condiscípulos de la fe? ¿Quiénes son los que nos acompañan con la enseñanza doctrinales? Esto debería ser una pregunta que deberíamos de hacernos. Excelente. ¿Quiénes son nuestros compañeros o condiscípulos de la fe? De vio y cuá más hablan de hermanos de la fe y cuá vio malo predicando. El código, y ojo la escritura, o el código evidencia escritural. De guía por una página. Te pasa, es hija, güera, oñembo, teólogos, güera, de mandero, ya para de pico de comprobarlas, ya para cierto. Vamos a poner a preguntar. ¿Quiénes son los que nos acompañan con la enseñanza doctrinal? Nos enseñan lo correcto, así como la misma escritura se interpreta a sí mismo. Son de puras interpretaciones acomodadas a conveniencia a sus religiones, sus respuestas, o son respuestas de buena interpretación inspirado por el Espíritu según la Escritura. De varo. Algo importante allí igual. Algo debemos pensar. ¿Será algo en demandar la respuesta según la religión? Según oímos, realmente la respuesta está inspirado. La respuesta sale de la Escritura inspirada. Y teología y religión y doctrina fuera vinimos responder o pueda ponerla de seguida. Así que importante capítulo 15 versos 33 y 30 ella es no erréis las malas conversaciones corrompen, velad debidamente y no pequéis porque algunos no conocen al Elohim, para vergüenza vuestra lo digo. Llevaron, está oilando y cuay estella. Es índolo y cuaja. Pero no, ni siquiera en la mandamiento no hay cual. Ni siquiera la correcta doctrina no hay cual. Ella tu uva. Ñande ñande y coima ñande de gemia. Vaya de compartir las herramientas, ya recola tiempo, ya llevamos tiempo a la mitad.
Hace poco me llamó una hermana a reconocer y la tiempo coñandente oía, pues había sido pastor, porque la ya penata o la día libre y fuera, o mía la ya le jamás, ya gente jamás predica, mía, y ya pues ahí porque todo el mundo estamos ajetreados. Ahí ya por la tiempo, ya por la tiempo los hermanos. A ver, por último, y término, será algo. Aparte explicaban Dios, será angaje y seuga. Viene de la raíz etimológica, mi prójimo. Será el que me asemeja, mi semejante ahí, dice. Bueno, hoy más, pues señamos ella pues viñando en poco te di ahora guajera vagina, y patorado hermano, fuera, ya yo, ya está allí, tu pataboco y atende, chalón, bendiciones, hasta mañana, mate. Oi mene pakoara pupe, deixei pola vatetan. Oje wapama i motupe, o mimi hao jajaipa. Tovena kupu hareno, tajahesa peyasu. Arapeguara mohoaisa omasaino inyasaindu. Arapeguara mohoaisa omasaino inyasaindu. Paraguay da Sahara, de Porishene Mamove, She Paraguay de Bejae, Rohal Jubeca da Coe, She Paraguay da Sahara, de Porishene Mamove, She Paraguay de Bejae, Rohal Jubeca da Coe. Bejuna mumbere guava, beja mi sereta. Katuete i peyukule, dorigaku apoa. O apeyeko emami, nyande nyara oiko watan. Hai pue pore pioheja, heta itemba epona. Hai pue pore pioheja, heta itemba epona. Se Paraguay da Sahara, dai pori se ne mamove. Se Paraguay de Bejae, Rohal Jubeca da Coe. Se Paraguay da Sahara, dai pori se ne mamove. Se Paraguay de Bejae, Rohal Jubeca.